Vamos a dedicarle esta parte a Aníbal Troilo, Pichuco. O sea, toda la clase podría ser de Pichuco, porque la verdad que hay temas de sobra. Pero vamos a tocar algunos aspectos simplemente. Decir que nació en el barrio del Abasto, un barrio tanguero por excelencia, el barrio de Gardel, de una familia de clase media, quedó huérfano de padre muy joven, pero la madre se supo revolver, lo supo criar, y este Troilo de niño, ya de niño, se interesó por el tango. Seguro, estaba en pleno furor. Y en los cafés, en los lugares de ahí del barrio, se tocaba tango. Y él, de alguna manera, se arrimaba, siendo un niño, se arrimaba, no entraba, pero por lo menos de la puerta escuchaba y oía. Y quedó fascinado con el tema del bandoneón. Sin haberlo tocado, simplemente de haberlo escuchado, quedó fascinado con el tema del bandoneón. Y bueno, y empezó con la madre a decirle que el bandoneón, que el bandoneón, que el bandoneón. Y bueno, la madre hizo un esfuerzo y a los 11 años le regaló un bandoneón. Y bueno, y empezó con un profesor ahí del barrio a estudiar bandoneón, a aprender bandoneón. Y un día el profesor, dicho sea de paso, yo tengo la madre se llama Felipa, doña Felipa. Y el profesor Juan Mendolaro, que era un profesor como tantos en aquella época que enseñaban piano, enseñaban guitarra. La cuestión que a los pocos meses, no habían pasado 3, 4 meses, la mandó a buscar a la madre. Y la madre, preocupada, ¿qué pasó? Y le dijo, mire señora, a este niño yo no le doy más clases. ¿Y por qué? Porque sabe más que yo. Porque la verdad que en los pocos meses que ha estado conmigo, está haciendo cosas que yo no se las podría enseñar jamás. O sea, que ya de niño, Troilo demostró que no necesitaba de profesores ni de academia, que él intuitivamente tenía en sí la posibilidad de la creación. Y bueno, y fue realmente, eso fue lo que lo llevó a la fama, porque ayer en la clase, y muy bien un compañero hizo la aclaración, no es que no supiera música, y es verdad, no es que no supiera música, música sabía, porque si no supiera música no podría componer esas cosas que hizo tan geniales. Lo que no sabía es pasar a la partitura, o sea, no sabía hacer las notas en la partitura, pero él se imaginaba la canción, la pensaba. Aparte, él tuvo la gran virtud de partir de la letra. Él los tangos que hacía, o las milongas, o los valses, todo lo que hizo, lo hacía partiendo de la letra. El letrista le daba la letra y él le hacía la música encima. Nunca pasaba al revés. Nunca pasaba al revés. Bueno, la cuestión es que, y es importante la aclaración, porque decir no sabía de música queda como que fuera un neófito. Y no, de música sabía y cuánto sabía. Y cuánto supo crear, porque los tangos de Troilo son creaciones, son cosas que son realmente... yo ahora después le voy a pasar un tema, hay varios, pero hay varios, hay cientos, porque tiene tema, hizo, miren ustedes con qué letristas, hizo 25 obras con Cátulo Castillo. Cuando digo hizo, porque él le puso la música. 21 con Homero Mansi, su amigo de toda la vida, aparte un genio como letrista. 16 con José María Contursi
el de Mi Noche Triste. Con Cadícamo, con Espósito. Estoy hablando de los mejores letristas que usaron la música de Troilo, porque el letrista es el que va y le dice al músico, tomá, tengo esta letra, hacémele la música. O sea, si iban a Troilo era porque realmente sabían que no los iba a dejar mal parados, les iba a hacer justamente una música adecuada a lo que ellos buscaban. Bueno, la historia de Troilo como artista ya de niño empezó. Cuando empezó, ¿saben dónde empezó? Empezó a tocar en un cine de barrio. En aquella época, estamos hablando de los años 35, en aquella época el cine era mudo todavía. Y entonces se pasaba en los cines. Yo no sé si acá en Montevideo eso existió, pero en Buenos Aires sí. Y como la película era muda, había un pianista, por lo general era un pianista, que acompañaba la película. O sea, se adaptaba al tipo de película que fuera y le iba poniendo música. Y lo mismo hizo Troilo, o sea, empezó haciendo eso, tocando el bandoneón en un cine donde pasaban películas mudas. Pero posteriormente incluso llegó a tocar en una orquesta de señoritas, también siendo un niño. Y ya después ya empieza a alternar, se hace muy conocido, porque en ese ambiente, si bien era todo un chiquirín, él se relacionó, porque era muy fácil, no le costaba mucho hacerse familiar entre los artistas. Entonces se hizo conocer por distintos músicos de la época, y bueno, y así empezó a tocar con los mejores, formando parte de la orquesta de ellos, por supuesto, con Emilio Bardaro, con Siriaco Ortiz, estoy hablando de Alfredo Gobi, estoy hablando de músicos de aquella época. Incluso tocó con Juan D'Arienzo, en la orquesta de D'Arienzo. Hasta que finalmente, en el año 37, ya se siente en condiciones para crear su propia orquesta. Y ahí ya empieza toda una carrera que rápidamente va a crecer hasta transformarse en el número uno. Aparte tiene una virtud Troilo. Como él tenía la limitación esa de que no sabía pasar la música a la partitura, durante unos años se manejó de esa manera. O sea, tenía una persona que le hacía el trabajo del pentagrama. Pero se dio cuenta de que de esa manera no iba a crecer. Entonces, ¿qué hizo? Se rodeó y empezó a contratar arreglistas o arregladores. ¿Qué son los arregladores? Son justamente los que van a darle a cada instrumento el tono y la forma de la melodía que tiene que tocar. O sea, hacerle la partitura a cada instrumento. Y muy bien lo decía ayer este muchacho que hizo un aporte que yo realmente no lo había pensado. Troilo era el que le daba la idea. Lo que hacía este hombre era, basado en las ideas de Troilo, en la melodía de Troilo, le daba a cada instrumento la forma que tenía que tocar. Por eso, estamos hablando de por lo menos 10 o 12 arregladores que hubieron en la orquesta de Troilo. Famosos, Galván, Ledesma, el propio Piazzolla fue arreglador, Garello fue arreglador de la orquesta de Troilo. Estamos hablando de los mejores. Pero la orquesta de Troilo siempre sonó como la orquesta de Troilo. O sea, por más que estos le hicieran los arreglos, él cuidaba de que la orquesta sonara como él quería. No como quería Garello, o como quería Piazzolla, o como quería Galván. No, como él quería. Hasta el punto, yo la conté esta anécdota, pero la voy a volver a contar, que uno de los arregladores, Galván,
le había dado una pieza para que la arreglara, o sea, para que le hiciera la instrumentación del tango. Bueno, está, se lo hizo, ya le había pago, se lo hizo y se lo llevó a Troilo. Y Troilo le empezó a tachar, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. Le redujo el tema, se lo redujo casi una cuarta parte. Entonces se enojó este Galván. Pero dígame una cosa, maestro, usted me paga para que yo le haga los arreglos. Yo le hago los arreglos y usted me los tacha todos. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? Bueno, y ahí quedó la cosa. Y un día, después, ya ha pasado un tiempo ya desde eso, reunido en un café, en una barra de boliche, este Galván le comenta a los amigos: la verdad que lo que me hizo, los cambios que me hizo, los borrones que me hizo, no los hubiera podido hacer yo. O sea, que lo que hizo Troilo, sin haber hecho los arreglos, dejó mejor el tango de lo que él mismo lo hubiera hecho. O sea, ese era el genio de Troilo. Ese era el genio de Troilo. Al propio Piazzolla le borraba las cosas. Imagínense Piazzolla soportando que Troilo le borrara las cosas. Y lo que pasa es que Troilo le decía Gato, porque le llamaba Gato, le puso a Piazzolla: Gato, la orquesta es para hacer bailar a la gente. O sea, no podemos hacer tangos que la gente no los baile. Por eso le borraba. Bueno, esas son anécdotas de Troilo. Pero, para terminar un poco, yo tendría mucho más para hablar. Pero, por ejemplo, yo les voy a pasar dos temas hoy. Uno con la orquesta, con Goñi, que era el pianista, a toda orquesta, aparte con un tema que realmente hace crujir porque le da un valor bárbaro con toda la orquesta, que Queja del bandoneón. Y después cerramos con otra historia, otro tema que lo hizo en una película y que ayer lo pasamos en clase y hoy lo vamos a volver a ver, que es justamente el propio Troilo cantando o diciendo: el nocturno mi barrio. Van a ver que esto realmente no tiene desperdicio. Bueno, yo cierro acá, habría mucho más para hablar, pero cierro por hoy y nos vemos la semana que viene. Chao.